Hablando del tema del Puente de la Amistad, se volvió a habilitar porque existe un panorama mucho más favorable en Alto Paraná. Pero ¿cómo estamos a nivel país en COVID-19 en las demás zonas? Vamos a hacer un rápido repaso según el último informe que dio hoy, esta tarde, el ministro Mazzoleni. En general, a nivel país, estamos en esta situación. La meseta mantiene un promedio de 5.500 casos por semana, algo que se mantiene y que debería ir en descenso en las siguientes 2 o 3 semanas. Si hacemos buena letra. Ahora bien, vamos a ver cómo se encuentra la situación en cuanto a la curva del COVID-19 hasta la semana 41. Ahí estamos viendo esta estabilización. Un promedio de 5.300, 5.400, 5.600 y 5.500 en las últimas 2 semanas. Vamos a ver más datos. Fallecimientos confirmados. Hay una meseta también en la cantidad de fallecidos. Si vemos acá en la zona derecha, estamos viendo acá que se estabiliza la cantidad de fallecidos y ojalá que esto vaya también en paulatino descenso. Ahora bien, por regiones, vamos a arrancar con Caaguazú, que acá registra un descenso muy importante en la cantidad de casos en las últimas 3 semanas. Caazapá también registra un descenso. Cordillera registra una meseta en este momento. Atención, zona de Guairá, porque en las últimas 2 semanas se dio un aumento muy importante de la cantidad de casos positivos. Así que esta zona tiene que tomar los recaudos correspondientes y sobre todo Salud anuncia un seguimiento mucho más minucioso para el departamento del Guairá. Vamos a ir a otras zonas del país, como está Itapúa, registra un aumento considerable también. La zona de Misiones tiene números favorables que están en descenso también. El departamento de Ñembucú registra también una meseta por el momento. Paraguarí también registra una meseta con casos que se están estabilizando. Vamos hasta el departamento de Concepción, donde se registra un descenso considerable en la cantidad de casos en las últimas 2 o 3 semanas también. San Pedro tiene una meseta, se está estabilizando. Amambay también. Canindeyú tiene un aumento ligero, pero también una meseta mayormente en los números generales. En cuanto al departamento de Boquerón, hay un descenso considerable también. Presidente Hayes mantiene una meseta sin muchos casos considerables para hablar de un aumento masivo. Y Alto Paraguay registró en la última semana solamente un caso positivo. Hay un descenso muy importante en la zona de Alto Paraguay. Casos por regiones. Atención porque vamos a ver las zonas del pico actualmente. ¿Cómo está el departamento central? Sigue en aumento. Hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo ahora en San Lorenzo y también en la ciudad de Luque. Así que mucha atención a la gente que circula por estas zonas y también a los que viven en estas ciudades. Asunción se encuentra en una etapa de meseta también con un promedio de 1.400 casos confirmados por semana. Y Alto Paraná, acá estamos viendo, registra una notable disminución en las últimas 3 semanas según el reporte del Ministerio de Salud. Ojo que a nivel regional se está registrando este descenso y esta estabilización de los números. Todavía tiene un aumento, pero desacelerado de los casos, así como de los fallecimientos. Estamos empezando a ver un descenso en países como Colombia, como Chile, también un poco más modestamente en Brasil. Todavía hay otros países como Argentina que siguen en ascenso. Y como saben ustedes, nuestro país está en una suerte de meseta en este momento. Aquí simplemente para mostrarles el espacio entre esta línea y esta línea, nuestra meseta, donde tenemos un promedio más o menos entre 5.300 y 5.600 casos. Esto se puede ver de manera más concreta aquí. Estas son las 3 últimas semanas, la 41, la 40 y la 39. Fíjense ustedes, en las últimas 6 semanas aproximadamente tenemos un número bastante estable, con pocas variaciones. Las semanas más importantes son las últimas 3 porque son las semanas donde se supone que están la mayoría de los casos activos, ¿verdad? La idea es que con ayuda de todos los ciudadanos podamos seguir bajando esto y que esta meseta empiece a tener un descenso. Para ello es absolutamente esencial que tengamos un comportamiento de adherencia a las medidas que ya todos conocemos, pero tenemos que colgarnos un poco de esa línea con estas medidas para poder bajarlo cuanto antes.
Son las columnas, representan también las notificaciones de fallecimientos por vía de fallecimiento. Como pueden ver, también se plantea una suerte de meseta un poquito más rezagada. Si recuerdan, el pico del número de casos estuvo allá por la semana 36, hoy estamos en la 41, y aquí se ve un poco más rezagada cerca de la semana 39, 40 más o menos. Mucha atención con esto, porque les decíamos que Central tiene ahora el epicentro. ¿Cómo están las ciudades de Central? Acá está la respuesta. San Lorenzo y Luque, las zonas críticas, estamos viendo ahí en las últimas 2 o 3 semanas, fue interesante el aumento que se dio también. Lambaré, le sigue Capiatá, Fernando de la Mora, en menor medida está la ciudad de Ñemby. Ojo, todas estas ciudades tienen más casos cada semana. También en menor medida Roque Alonso, Villa Elisa, y 2 ciudades con casos un poco más estables son Limpio y también la ciudad de Itauguá. A no bajar la guardia, y atención porque hoy también el ministro de Salud respondió a esta supuesta teoría de la inmunidad de rebaño. Esto implica a exponer a una gran cantidad de pacientes al virus para lograr esta inmunidad entre los pacientes. Esta posibilidad está completamente descartada, decía el doctor Mazzoleni. Que la inmunidad de rebaño no es la salida a la pandemia. Estoy 100% de acuerdo. Lo que pasa es que la inmunidad de rebaño supone asumir un riesgo que es éticamente criticable y técnicamente también dificultoso en términos de las personas vulnerables y las personas mayores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que un plan deliberado de exponer a nuestros mayores y a las personas con enfermedades no puede ser un plan aceptable. Sí creo que dentro de los riesgos calculados e inherentes que están en reabrir de a poco la economía y retomar algunas libertades, en ese sentido uno obviamente acepta el riesgo de algunos casos, pero tenemos que proteger esas poblaciones y una estrategia de inmunidad de rebaño así gruesa no es aceptable en mi opinión. Bueno, ustedes recordaban que hace pocas semanas hablábamos de una situación ya incontrolable en cuanto a la cantidad de laboratorios que no daban abasto, no teníamos muestras, los puestos eran insuficientes. Bueno, en este momento hay poca demanda de los test, así que el ministerio impulsa a la gente a que vaya a hacerse los testeos, pero ojo, si un miembro de nuestra familia, Carlos, a ver si me acompañas también, y les quiero explicar también a Mercedes lo que decía el ministro de Salud. Si un miembro de la familia ya dio positivo, no es necesario que otro miembro de la familia vaya a hacerse el test en caso de que presente síntomas. Si en una casa no hay ningún antecedente de COVID positivo y algún miembro de la familia presenta algún síntoma, esa persona sí debe acudir a hacerse el test del COVID-19. En este momento hay una capacidad de 5.000 procesamientos de muestras por día. Sobre el punto, si dentro de la familia un miembro tiene síntomas y dio positivo, el resto tiene que esperar a que tenga síntomas para acudir a hacerse el chequeo o el testeo. Y eso es lo que explicaban los médicos, Carlos y compañeros. Queda a conciencia de cada uno. Si uno... por ejemplo, si se trata de la pareja del caso positivo... obviamente que sí, por contacto. Se estima que sí, y se estima que esa misma persona que estuvo expuesta al caso positivo no esté en contacto con grupos de trabajo, grupos de amigos. Por eso es que se dice que queda a conciencia de la gente, aunque es un poco peligroso porque hay mucha gente responsable. Demasiado peligroso, por eso. Así que bueno, es la recomendación. Vamos a escuchar lo que decía acerca de los testeos. Y el testeo se hace de una manera cuando hay un caso nuevo en un núcleo familiar que por primera vez es afectado, o en un barrio, en una determinada manzana, cuando no hay un contacto identificable. Esas son las personas que tienen síntomas y hay que hacer el test. Si tenemos una persona que ya dio positivo en la familia y otro miembro que convive desarrolla síntomas, no solamente aquí, sino en ninguna parte, bueno, no puedo decir ninguna parte del mundo, pero en la mayoría de los países, aún en aquellos que hacen una gran cantidad de testeo, ya no es necesario hacer ese test, ¿verdad?
Entonces son estrategias distintas para hacer un abordaje lo más racional posible y costo efectivo. Respecto a los test rápidos, aquí hay que diferenciar, siempre hay un test que se llama de anticuerpos, que se usa para epidemiología, para ver cuántas personas ya estuvieron expuestas al virus y demás. Y hay otro test que se llama un test de antígenos. Es un test de antígeno que el Paraguay ya hizo el pago y está recibiendo en los próximos días, y así que vamos a guardar eso oportunamente. Cuando llegue vamos a hacer el anuncio pertinente. Pero el Paraguay no es que va a comprar, ya pagó y está por recibir. Queremos hacer un llamamiento también para aquellas personas que necesiten hacerse el test. En este momento tenemos un número aumentado de lugares para la toma de muestra, una extensión del horario para esa toma de muestra. Tenemos más laboratorios para procesar las muestras y estamos viendo que no hay un aumento de la demanda. Nuestro sistema en este momento está preparado para unas 5.000 muestras al día, y bueno, entonces el cuidado para la gente y el testeo cuando es necesario.